Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. En esta oportunidad vamos a revisar una microclase de estadística y probabilidades para el tema mediana para datos agrupados. Me presento, mi nombre es Elkin Fabián Vaquero Landines, soy licenciado en matemáticas, especialista en pedagogía universitaria, especialista en administración de la informática educativa. Además de eso, soy magíster en gestión de la tecnología educativa. Cualquier cosa que deseen me pueden escribir al correo evaquero1@udi.edu.com. Bueno, es de recordar que la mediana es un solo valor del conjunto de datos que mide la observación central del conjunto. Esta observación es el elemento que está más al centro del conjunto de números. La mitad de los elementos están por arriba de este punto y la otra mitad están por debajo. Se representa con X y la virgulina para el estadístico muestral, es decir, para los datos muestrales. Recordemos además que para el cálculo de la mediana en datos no agrupados debemos tener en cuenta si la cantidad de datos es impar o es par. Si la cantidad de datos es impar, la mediana, después de ordenar los datos, es exactamente el dato que está en toda la mitad. Para la cantidad de datos o tamaño de la muestra par, lo que hacemos es, después de organizarlos, tomar los dos que están en el centro y entre ellos calcular el promedio de los mismos. Este será el valor de la mediana. Aquí unos ejemplos para recordar precisamente este cálculo de esta mediana. Tenemos en la parte izquierda los datos 4, 3, 12, 6, 5, 5 y 7. Al ordenarlos nos damos cuenta que nos queda 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 12. Entendemos que tenemos 7 datos, por lo tanto la cantidad de datos es impar. Luego, es muy sencillo entender que el dato que está en toda la mitad, que en este caso es el 5, será el valor de la mediana de este conjunto de datos. En la parte derecha encontramos los datos 4, 13, 12, 4, 3, 12, 6, 5, 5, 7 y 8. Al ordenarnos nos quedamos con 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 12. Hacemos un conteo de los datos y entendemos que tenemos 8 datos. Por ende, la cantidad de datos es par. Por tanto, el cálculo de la mediana consiste en tomar los dos datos que están en el centro, el 5 y el 6, sumarlos nos da 11, dividirlos entre 2 y 5.5 será el valor para la mediana de este conjunto de datos. Sin embargo, para datos agrupados, el proceso del cálculo de la mediana es diferente, puesto que tenemos los datos asociados en intervalos de clase. Los datos obtenidos normalmente los podemos organizar en una distribución de frecuencias, pero en este caso quedan distribuidos en clases. Cada valor de una observación cae dentro de una de estas clases. Cuando los datos se han organizado en una distribución de frecuencias, la mediana es el conjunto de n observaciones que se determina mediante la fórmula que podemos observar, donde LI es el límite real inferior de la clase que contiene al dato central. F es la frecuencia de la clase. F sub AA es la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene al dato central. N representa el número de datos de la muestra y A la anchura de la clase o el tamaño del intervalo de clase. Veamos un ejemplo. En esta distribución de frecuencias tenemos las clases 510, 1015, 1520, 2025, 2530, 3035, 3540, 4045 y para cada una de estas clases tenemos su frecuencia absoluta, su frecuencia, para un total de 250 datos en este ejercicio, en esta muestra. ¿Qué debemos entender? El dato central, si los organizamos y entendemos, es más o menos la mitad de 50, pero como es par, determinaríamos el dato 125 y el dato 126. Tendríamos que centrarnos en esos datos. Sin embargo, el dato central
se encuentra en la cuarta clase, porque al observar la frecuencia acumulada, pasamos en la tercera clase, estamos hasta el dato 95 y ya en la cuarta clase vamos desde el dato 96 hasta el dato 155, que es lo que nos indica la frecuencia acumulada. ¿Qué debemos tener en cuenta en la fórmula? El límite inferior de la clase donde tenemos el dato central, que en este caso es 20, ¿cierto? La cantidad total de datos, que es 250, la frecuencia acumulada anterior a la clase donde está el dato central, que en este caso será 95, ¿cierto? La anchura de cada uno de los intervalos, que es de 5, o el tamaño del intervalo, que es de 5, podemos observar. Y en ese sentido, al sustituir, encontramos 250 sobre 2 nos da 125, 5 sobre 60 al simplificarlo nos da un doceavo. Realizamos respectiva resta, 125 menos 95 da 30, al multiplicarlo por un doceavo nos da 5 medios, y efectivamente 5 medios es 2,5, que al sumarlo con 20 nos da exactamente 22,5. En ese sentido, encontramos nuestra mediana para este ejemplo de datos agrupados. Por tanto, importante tener en cuenta el dato central, ¿sí? Este 22,5 no nos dice que es el dato central, sino es la mediana porque estamos hablando de datos agrupados, pero es alrededor de ese valor. Bueno, muy bien, les dejo aquí esta bibliografía y además este link donde ustedes podrán resolver, mirar ejercicios, esta herramienta digital que está en la web, ustedes la pueden usar. Muchas gracias y espero se encuentren bien. Hasta luego.